Bienvenidos, somos el vuelo del Fénix, canal de YouTube, y les vamos a presentar nuestro actual video. La nobleza negra, el origen del caos de la humanidad, en la era actual. Se conformó por familias oligárquicas de Venecia y Génova, quienes eran los dueños de los derechos privilegiados sobre el comercio en el siglo XII. Venecia fue por siglos, el asentamiento de linajes babilónicos, que se expandieron, a través de los viajes del veneciano Marco Polo. Los sobrevivientes de este linaje, en Europa, en la actualidad, es la Casa de Windsor. La nobleza negra o la aristocracia negra, son las familias aristocráticas que se pusieron del lado del papado, durante el período del Papa Pío IX, después de que el ejército del Reino de Italia, dirigido por la familia Saboya, ingresara en Roma, el 20 de septiembre de 1870, que derrocó al Papa y los estados pontificios, y se hizo cargo del Palacio del Quirinal, y los nobles posteriormente ennoblecidos por el Papa antes del Tratado de Letrán de 1929. Cualquier familia que hubiera producido papas para el Vaticano, es realeza. La mayor parte de la nobleza negra es realeza del Vaticano. Estas familias obtuvieron el título de nobleza negra por su implacable falta de escrúpulos. Emplearon todo tipo de engaños a gran escala. La nobleza negra fueron las familias que financiaron y crearon la Santa Corporación del Vaticano con el objetivo de imponer la esclavitud mundial como una institución necesaria, con la única creencia de que algunos nacen para gobernar y otros para ser gobernados. El nuevo orden mundial es un intento de toma de control de la sociedad por parte de estas familias con el propósito de la esclavitud total de la humanidad. La nobleza veneciana, formada por banqueros, que incrementaron sus ganancias por medio del transporte marítimo, el comercio, la banca y la guerra. Muchas de las familias nobles bizantinas emigraron a Venecia mientras Roma estaba siendo reconstruida, a través del papado. La energía esencial que levantaba la economía veneciana, era la esclavitud. Esta esclavitud se practicó de manera natural contra sarracenos, mongoles, turcos y otros. Está documentado, que se trataba de una práctica veneciana estándar para vender la esclavitud, a los cristianos. Esto incluía a italianos y griegos, que eran los más valorados como esclavos de galeras. Además, incluía a alemanes y rusos, estos últimos enviados desde Tana, el puesto de avanzada veneciano en la desembocadura del Don, en el rincón más alejado del mar de Azov. Durante los años del Imperio Veneciano de Ultramar, las islas como Creta, Chipre, Corfú, Naxos y las propiedades más pequeñas en el Egeo, fueron trabajadas de manera general, por los esclavos, ya sea, directamente bajo el régimen veneciano, o bajo la administración de un clan veneciano de oligarquía, que debía sus riquezas, a esta esclavitud. En siglos posteriores, los harenes de todo el Imperio Otomano, desde los Balcanes hasta Marruecos, eran abastecidos por esclavos pertenecientes a la nobleza negra. Las tropas de choque, de los ejércitos turcos otomanos, los jenízaros, también fueron proporcionados en gran parte por comerciantes venecianos. Una sección del litoral veneciano todavía se llama Riva degli Schiavoni, el muelle de los esclavos. Otro elemento básico de la economía veneciana aparte de los esclavos, era la piratería. Las guerras con Génova, o con otros poderes fueron buscadas, para saquear las naves enemigas con sus corsarios, y la victoria o la derrota generalmente dependían más del éxito de los engranajes y los soldados de las flotas de batalla, que del combate directo de las galeras. La piratería se va mezclando poco a poco en el comercio de rutina. A lo largo de décadas de traición y caos, los venecianos pudieron establecerse como el puerto principal del mundo mediterráneo, donde, como en Londres hasta 1914, la mayor parte de los productos estratégicos del mundo se pusieron finalmente en venta. Los productos más importantes fueron las especias y las sedas de la India y China, destinadas a los mercados de Europa central y occidental. Europa, a su vez, producía textiles y metales, especialmente metales preciosos, para la exportación al este. La producción veneciana desde el primer período, hasta el final fue esencialmente nula, aparte de la sal y las manufacturas de vidrio de Murano. El papel del comerciante veneciano, era del intermediario que se dedica a la especulación y que cuida tanto al comprador como al vendedor, respaldando su monopolización de los sistemas de distribución y transporte con las galeras de guerra de la flota de batalla. Venecia realizó un monopolio de todo el comercio y la navegación en el norte del Adriático.
Durante el apogeo de Venecia, se enviaron flotas de galeras a Tana y Trebisonda en el Mar Negro, a Creta, Rodas y Chipre en el camino a Beirut en el Levante, a Túnez, Trípoli, Argelia, Orán y Alejandría en África del Norte, así como a las ciudades italianas, españolas, francesas y occidentales. Rumanía, se le dio especial atención, el área que corresponde aproximadamente a la Grecia moderna. Otra ruta de galeras pasó por Gibraltar en el camino a Southampton, Londres, Amberes y Brujas. Muchos de estos puertos de galeras corresponden a la continua influencia veneciana. A través de las cruzadas, Venecia obtuvo el control efectivo de las ciudades de Tiro, Sidón y Acre en el Líbano, y Lajaczo en Turquía, y acrecentó el dominio del comercio, a través de Constantinopla. Estos fueron los puntos de entrada costeros para las rutas de la seda a través de las regiones del Mar Negro y del Mar Caspio a China y la India. Durante el Imperio Mongol, estas rutas eran vías romanas mantenidas por la caballería mongola. El imperio de los khanes mongoles fue durante 3 siglos el imperio más grande de la historia humana. Los venecianos fueron aliados del ejército mongol de Genghis Khan y sus herederos. La alianza con los khanes duró, hasta que la ruta de la seda fue sustituida por las rutas navales. La Cuarta Cruzada fue uno de los golpes más espectaculares de la manipulación veneciana. En un torneo en el condado de Champaña en 1201, el duque de Champaña y numerosos varones feudales se comprometieron colectivamente a peregrinar al sepulcro de Nuestro Señor en Jerusalén. Aquí debían reforzar una guarnición francesa presionada por el turco Saladino. Para muchos de ellos, esto implicaba penitencia por ciertas fechorías, entre las cuales se encontraba un complot contra su propio soberano, el rey. Desde 1203 hasta 1204, Constantinopla fue asediada por la fuerza expedicionaria franco-veneciana, que finalmente logró romper las fortificaciones a lo largo del Cuerno de Oro, la bahía en el lado norte de la ciudad. La Cuarta Cruzada fue una tragedia absoluta. La debilidad del poder veneciano en el Mediterráneo fue uno de los factores decisivos que aseguraron la posterior derrota del emperador Federico II de Hohenstaufen, rey de Sicilia. El títere veneciano Imperio Latino fue derrocado en 1261. Para 1266 al 1268, los 2 hijos de Federico y sus partidarios gibelinos fueron derrotados por Carlos de Anjou, y el último representante de la dinastía Hohenstaufen fue decapitado en la plaza pública de Nápoles. El triunfo de los Guelfs negros se había vuelto irreversible. Cuando los venecianos abandonaron Constantinopla, Genghis Khan gobernó un imperio que se extendió desde Corea hasta Irán, y que avanzaba rápidamente hacia Occidente. Batu, un sobrino de Genghis, derrotó a los búlgaros en 1236, capturó Kiev en Ucrania en 1240 y entró en Polonia. En Silesia, en 1241, el ejército feudal alemán y polaco, incluidos los caballeros teutónicos, fueron derrotados. Más tarde, en el mismo año, los mongoles derrotaron a los húngaros. Los mongoles, por razones que no están claras, no avanzaron más hacia el oeste. Los primeros socios europeos de Venecia, en la creación de su imperio fueron extraídos de la nobleza normanda de Europa, sobre todo de Anjou, Francia, y de Inglaterra. Fueron los normandos quienes actuaron como carne de cañón para las guerras de conquista de Venecia, conocidas como las Cruzadas. Venecia también controlaba el partido negro guelfos de las ciudades del norte de Italia, que se alió con el papado. Comenzando con las campañas militares los güelfos contra Federico Barbarroja en 1176, nació la Liga Lombarda, controlada por Venecia, un grupo que llegó a incluir todas las principales ciudades del norte de Italia, con la excepción de Milán. Estas ciudades de la Liga Lombarda luego sirvieron como centros para el surgimiento del sistema bancario lombardo usurero que arruinó a toda Europa creando el gran colapso económico en la década de 1340. En 1310 cuando los templarios fueron prohibidos, los venecianos crearon el Consejo de los 10. Un órgano elitista, al que solo podían acceder unas pocas familias. El Consejo de los 10 operaba de manera secreta y sin dar cuenta de sus actividades a los tribunales de la República de Venecia, pero en sus sesiones participaban siempre 6 miembros de la Signoria de Venecia y el propio Dux. Los miembros del Consejo de los 10 estaban encargados de dirigir la administración pública veneciana en materias de la diplomacia, las actividades militares en tierra y mar, los servicios de espionaje y contraespionaje, los vínculos financieros y comerciales de Venecia en el extranjero, así como se encargaba de hacer cumplir las normas internas de seguridad pública establecidas por la Signoria.
corrupción, sobornos, engaños y asesinatos. Con este tipo de malas prácticas, Venecia se llegó a convertir en la segunda gran ciudad europea después de París, y en el siglo XIII se consolidó como una gran potencia, siendo la dominante de todo el mar Mediterráneo hasta 1648, cuando se firmó la Paz de Westfalia, que daría fin a la Guerra de los 30 años, considerada como la primera gran guerra de los tiempos modernos. No solo los bancos florentinos, sino cada vez más cortes reales en Europa, en Nápoles, Francia, Inglaterra, Castilla, e incluso incluyendo la corte papal de Aviñón, cayeron bajo el dominio del control de Venecia y su comercio de oro y plata. Países como Nápoles e Inglaterra fueron llevados a la quiebra. La producción de lana y otros productos se derrumbaron. La producción de alimentos se redujo. Y, a más tardar en 1290, Europa comenzó a perder población. Ciudades, pueblos y naciones estaban atrapados en la telaraña veneciano-lombarda de la deuda y la usura. En ausencia de entidades de crédito nacionales soberanas, los banqueros lombardos se convirtieron en los acreedores de facto y dictadores financieros de Europa. Cuando Luis XI, aliado con los Medici de Florencia, se convirtió en rey de Francia en 1461, organizó las fuerzas nacionales para que Francia fuera el primer Estado-nación fuerte y soberano. En el siglo XVI, la doctrina estratégica veneciana consistía en enfrentarse a los turcos otomanos, contra los Habsburgo españoles y austríacos, y luego corregir cualquier desequilibrio estratégico residual al enfrentar a los Habsburgo a su vez contra los franceses. A veces Venecia intentaba hacer que el rival portugués se apagara contra los holandeses. Más tarde, esto se expandió para incluir luchas contra holandeses e ingleses contra franceses. Los venecianos también incitaron fuerzas desde el este para atacar a la cristiandad. Venecia fue la manipuladora de sarracenos, mongoles y turcos, y se llevó bien con las facciones de los esclavos en cada uno de estos grupos. Venecia podría llevarse bien con cualquiera en pocos años. La revolución financiera en Ámsterdam podría ser imitada en otros lugares, incluyendo la fundación de los bancos de Hamburgo y Suecia, y eventos similares en otras ciudades marítimas del norte que se asociaron previamente con la Liga Hanseática. A partir de entonces Venecia dejó de obtener sus beneficios del comercio y los sustituyó por la especulación y las rentas. Extendieron su banca hasta Londres, donde no tuvieron ningún problema porque Inglaterra era y es un feudo del Vaticano, desde que los templarios le quitaron las tierras a Juan I, que pasó a conocerse como Juan sin tierra. En 1600 impulsaron la creación del Imperio Británico por medio de la Compañía Británica de las Indias Orientales y 2 años más tarde la holandesa, que en realidad eran piratas que se dedicaron a saquear, matar, robar y traficar con esclavos para la corona británica, que a su vez estaba controlada y dirigida desde Venecia. En 1660 crearon la Royal Society, la sociedad científica más antigua y masónica del Reino Unido, que dicen ser para el avance de la ciencia, pero en realidad ha sido todo lo contrario. Impusieron una dictadura científica contra el Renacimiento, desarrollando una nueva ciencia del materialismo radical, conocido como empirismo, y exigieron que toda investigación científica utilizase este método empírico, usando los descubrimientos de esta nueva ciencia para reclamar falsamente para ellos y sus asociados los nuevos avances y descubrimientos al mismo tiempo que utilizaban sus redes de simpatizantes para difundir esta nueva ciencia empírica de una esquina de Europa a otra, hasta que fuera hegemónica en todas partes. Thomas Cromwell, un agente veneciano que se había convertido en el principal consejero de la corona británica. Era agente de negocios de Enrique VIII en la confiscación de los primeros monasterios católicos y otros bienes de la iglesia, que se vendió a familias emergentes. En este período es cuando la nobleza negra de Venecia introdujo y creó lo que sería la nueva aristocracia británica, protestante, eliminando a las familias nobles británicas anteriores e introduciendo la tradición de los babilonios, romanos, bizantinos y venecianos. Los venecianos inventaron mitos para aumentar su influencia en la sociedad inglesa. Para la nobleza y la corte, estaba el mito anticristiano del rey Arturo y su mesa redonda, de oligarcas buscando al Santo Grial. Para las masas de mudos y oprimidos, estaba el mito de Robin Hood, el cual mediante el robo a ricos para dar a los pobres, combinando saqueo con lucha de clases. Desde entonces todo lo que nos ha llegado hasta nuestros días como la cultura anglosajona se creó en este período.
el mismo periodo que el profesor de Derecho Eclesiástico y Filosofía Práctica de la Universidad de Ingolstadt, Adam Weishaupt, creó la Orden de los Iluminados. Fue el mismo año en que crearon a los Estados Unidos como una corporación para dirigirla como su ejército privado y llevar a cabo el plan de un nuevo orden mundial para las élites, principalmente, gracias a la masonería infiltrada y controlada por los jesuitas. Autorizan y financian a banqueros y empresarios para que trabajen para ellos a través de sus hogares corporativos. Autorizan y emiten la creación de leyes, agencias, militares, empresas y universidades. Crean y dirigen religiones y sociedades secretas. También financian y organizan sindicatos del crimen organizado como si fueran empresas comerciales. Algunas de las principales líneas de sangre reales incluyen Saboya, Bourbon, Medici, Glücksburg, Wittelsbach, Nassau-Weilberg, Saxe-Coburg y Gotha, Romanov, Grimaldi, Orleans, Braganza, Habsburgo, Hannover, Windsor, South, Tani, Califa, Aloite, Zogou, Hohenzollern, Orange-Nassau, Bonaparte y Bernadotte. Muchas líneas de sangre reales aún gobiernan a sus naciones como jefes de Estado, como en el Reino Unido, Bélgica, Países Bajos, Dinamarca, Mónaco, España, Arabia Saudita, Bahrein, Marruecos, Suecia, Noruega y Luxemburgo. El Estado de la Ciudad del Vaticano también es un reino con el Papa de Roma como su monarca. La nobleza negra son las antiguas líneas de sangre de los estados papales y son dueños de la Santa Sede y del Vaticano. Produjeron a los primeros papas de Roma y ocuparon cargos directivos en el Vaticano desde su creación. Los Colonna y Torlonia aún tienen las posiciones hereditarias de los príncipes asistentes al trono papal. El Vaticano usa el latín como idioma oficial. América lleva el nombre del italiano Americo Vespucio, quien trabajaba para la familia Medici de Florencia y Roma. Vespucio creó el término Nuevo Mundo para América. El Banco de América originalmente se llamaba Banco de Italia y fue fundado por Amadeo Giannini, quien fue financiado por italianos. Las naciones fueron constituidas como empresas o corporaciones para explotar a sus ciudadanos como mercancía. Las corporaciones son construcciones fraudulentas porque se consideran una persona con derechos según la ley, y porque los propietarios y controladores de las corporaciones pueden pasar por alto la responsabilidad de los delitos. Las corporaciones también son monopolios que usan subsidiarias para ocultar su dominio sobre la industria. Las empresas privadas no pueden competir equitativamente con las corporaciones. Los ciudadanos también son clasificados como personas jurídicas, empresas, robándoles todos sus derechos humanos cometidos por la corporación. La realeza y nobles afirman poseer gobiernos extranjeros de esta manera y se definen como dueños de los Estados Unidos, una continuación de la Compañía de Virginia. En la actualidad, en el siglo XXI, año 2020, estas mismas familias son las que quieren dar curso al nuevo orden mundial. Fin de la primera parte. La verdad prevalece. Comparte y suscríbete a El Vuelo del Fénix, canal de YouTube.